Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la última clase del Quijote y por supuesto me he dejado lo mejor para el final. Esta semana, como sabréis, es el Día Internacional del Libro, el 23 de abril. El Día Internacional del Libro, entre otras cosas, se celebra el 23 de abril porque es el día en el que se conmemora la muerte tanto de William Shakespeare, que es el escritor más importante de las letras inglesas, como Miguel de Cervantes, que es el escritor más importante de las letras hispánicas, ¿vale? Aunque realmente no murieron el mismo día, pero por una cuestión de calendario, al final se conmemora el 23 de abril. En esta clase, en la que vamos a intentar responder dos cuestiones muy interesantes. La primera es por qué el Quijote se convierte, o por qué el Quijote es un libro tan importante dentro de la literatura y de la cultura en castellano y de la literatura universal, por supuesto. Y la segunda cuestión va a ser por qué el Quijote es una historia, una de las historias de amor más tristes jamás contadas. ¿Vale? Vamos a intentar responder a estas dos cuestiones. Comenzando por la cuestión de la importancia del Quijote, vosotros mismos ya sabéis, porque lo hemos visto en la primera semana, en la primera clase sobre el Quijote, que el propio Cervantes no considera que esté escribiendo una cima literaria o una obra de tanta importancia, sino que la motivación que tiene Cervantes es la de vender. Cervantes, eh, muy pobre y muy sin dinero, como dice la dedicatoria del Segundo Quijote al Conde de Lemos, eh, tiene que vender algo que le dé dinero. Por eso estamos ante uno de los primeros escritores modernos, ¿verdad? Porque sus motivaciones no son mejorar su nombre o mejorar su posición social solamente, sino la motivación primera y más directa, que es la de necesito dinero para comer, ¿no? Y para que mi hija coma. Lo que sí tiene claro Cervantes es que está creando algo nuevo, ¿no? Es que lo que está haciendo no se ha hecho nunca en la literatura española. En el prólogo a las novelas ejemplares, Cervantes dice: nadie antes que yo ha novelado en lengua castellana, ¿vale? Él dice que el resto de autores se han dedicado a copiar modelos latinos e italianos, pero no han novelado ellos mismos en lengua castellana, ¿vale? Eh, pero como vamos a ver, Cervantes no solo escribe pequeñas narraciones al modo italiano, eh, como podría entenderse las novelas ejemplares, sino que él va a ir bastante más allá de eso. Por supuesto, el Quijote no siempre ha sido entendido o tomado desde su publicación como una gran obra de la literatura española y universal. De hecho, durante los primeros 100, 150, 200 años, en España la recepción del Quijote, incluso casi hasta la generación del 98, la recepción del Quijote tuvo mucha ida y venida y pasó bastante discretamente por la literatura española. No así en el extranjero. Ya desde el siglo XVII se empieza a traducir Don Quijote de la Mancha al inglés y Don Quijote se convierte en una obra muy importante para los narradores ingleses, anglosajones, también para los franceses y, por supuesto, como veremos al final de esta parte, para los rusos, ¿vale? ¿Por qué Don Quijote va a cobrar esta importancia? Porque lo que Don Quijote está creando, lo que Don Quijote está haciendo en el primer Quijote con mano temblorosa y en el segundo Quijote ya eh, con más firmeza, se va a convertir en el principal género de la literatura. Pensad que en esta época el género que más fama daba era el teatro y el que más reconocimiento daba dentro de los círculos literarios o de la nobleza es la poesía. Sin embargo, a partir de ahora, la novela se va a convertir en el género por excelencia de la literatura. Vosotros mismos, si os preguntan si conocéis algún escritor actual, es probable que a los que conozcáis sea pues a George R.R. Martin, a J.K. Rowling, a Arturo Pérez Reverte, a Elvira Lindo, a Javier María, todos ellos narradores, ¿de acuerdo? Digamos que incluso se ha asociado a veces la
figura de escritor con la de narrador. Y todo esto parte de este experimento literario que se convierte en un gran modelo, que es Don Quijote de la Mancha. Pero lo que me gustaría profundizar aquí hoy, ya que hemos estado viendo algunos elementos de la construcción del Quijote, es exactamente qué es lo que inventa Cervantes, qué es lo que hace que Don Quijote de la Mancha sea una obra totalmente nueva. Porque narraciones se habían escrito, historias se habían narrado desde muy antiguo, desde las grandes epopeyas clásicas, desde algunos libros de la Biblia que son narrativos. Desde luego la narración no la inventa Cervantes. ¿Qué es lo que inventa Cervantes o qué es lo que constituye la novela moderna? Bien, para empezar, lo que hace Cervantes es que por primera vez plasma sobre el papel personajes que son como personas reales. ¿En qué sentido? Mi profesor de la carrera, Juan Carlos Rodríguez, nos decía la siguiente frase. El descubrimiento de Cervantes es que nosotros las personas estamos vivos porque nos contamos nuestra propia vida. Es decir, que nuestra forma de saber que existimos, nuestra forma de estar en la existencia es contarnos a nosotros mismos nuestra vida e intercambiarla con los demás. Y, por lo tanto, estamos abiertos, estamos expuestos a que un cambio en el diálogo, un intercambio con otra persona, un intercambio de relato, puede provocar un cambio en nuestras vidas. Un cambio en la manera en la que nos percibimos, un cambio en la forma en la que actuamos en determinada manera, ¿no? Esto, que se viene a llamar dialogismo, está presente en el Quijote a través de sus dos personajes principales. Ya sabéis que al principio los dos personajes de Don Quijote son dos personajes que están muy claros, ¿no? Cristalinos. De hecho, representan dos miradas muy concretas y muy diferentes sobre la realidad que están contraponiéndose constantemente. La primera, la mirada de Don Quijote, que ya la hemos estudiado detenidamente, ¿no? Que es la mirada medieval, que es la mirada feudal. Para Don Quijote existe la magia, se pueden orquestar cambios en la esencia y en la apariencia. Para Don Quijote no hay límite entre la realidad y la ficción, porque toda escritura remite a la escritura primigenia, que es la escritura divina, que es la escritura sagrada, y toda escritura, en cierto modo, es realidad, ¿vale? Y luego está Sancho. Sancho representa el nuevo mundo que están haciendo, el nuevo mundo capitalista, el nuevo mundo mercantilista, en el que lo que importa ya es el dinero, no la nobleza, no los ideales medievales, no la religión siquiera. Lo dice muy claramente Sancho a través de su abuela, como ya creo que conté en otro vídeo. Dice Sancho, como ya decía una abuela mía, dos linajes hay en el mundo, que son el tener y el no tener, ¿vale? Las dos formas de mirar, la de Sancho y la de Don Quijote, quedan muy bien marcadas al principio. Pero ocurre una cosa, y es que Don Quijote y Sancho, en la evolución de la novela, van cambiando. Primero se nota en sus discursos. Sancho empieza a razonar de una forma muy seria y Sancho empieza a razonar, digamos, como lo haría Don Quijote, porque Don Quijote es un hombre de gran cultura. Tened en cuenta que se ha vuelto loco leyendo un montón de libros y es una persona con gran cultura, en cierto modo, ¿no? O con una forma de hablar, digamos, de persona culta, de nobleza. Y Sancho empieza a adquirir algunos elementos de la forma de razonar de su amo. Tal es el punto que cuando hacen a Sancho gobernador de una ínsula ficticia, ¿no? Para reírse de él, sorprende a todos con una gran elocuencia y con unas grandes dotes para el gobierno, ¿vale? Y con una gran capacidad de razonamiento. Al revés, Sancho, al principio, su forma de argumentar o su forma de expresarse es principalmente con refrán. El reflejo, pues, de una persona del tercer estado, ¿no? De clase social baja.
Sin embargo, el Quijote, a lo largo de la novela, va tomando de Sancho esos refranes, esa forma de expresarse, ¿vale? Lo cual es interesantísimo. Además, también se van contagiando en su visión del mundo. Y Sancho, que en el primer Quijote y en las primeras aventuras, claramente disuade a su amo de cierta... de su visión deformada, de su visión medieval, poco a poco va entrando en la visión de su amo hasta tal punto de que al final de la novela Don Quijote recupera, digamos, la visión de su época, aterriza en la cordura, y Sancho es el que dice: vámonos al monte, hagámonos pastores, hablemos de nuestros amores, la aventura no se puede acabar aquí. Y además lo hace con otro código, que es el de las novelas pastoriles, que es otro código medieval que se prolonga hasta el siglo XVI y XVII, ¿no? Bien, como vemos, los dos personajes en el diálogo se van contaminando. Y este es el gran descubrimiento del Quijote, el llamado dialogismo. Es decir, Don Quijote es capaz de escribir unos personajes que se comportan en gran medida como personas, que en gran medida reflejan la forma de evolucionar o la forma de dialogar, la forma de existir de las personas. Por eso, y terminamos esta parte con la frase de Juan Carlos Rodríguez, por eso dice que el gran descubrimiento de Don Quijote es que nosotros existimos porque nos contamos nuestra propia vida, porque somos capaces de generar relatos, y ese relato está en continuo cambio, ¿de acuerdo? Digamos que el descubrimiento de Cervantes no es que los personajes de la literatura pues simplemente existen en la realidad, sino más bien que la realidad se comporta con unos mecanismos parecidos a los de la ficción, muchas veces. Y por lo tanto, lo que hace es trasladar esos mecanismos a la ficción, ¿de acuerdo? Ese es el gran descubrimiento de Cervantes. Bueno, y ahora vamos a la última cuestión que vamos a tratar en relación al Quijote. Ya hemos hablado de Dulcinea del Toboso, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado sobre Dulcinea como un atributo más que Don Quijote necesita para ser un verdadero caballero, ¿de acuerdo? Y hasta cierto punto Don Quijote construye a Dulcinea del Toboso de una forma más o menos racional, a voluntad, mejor dicho, ¿no? Es decir, él necesita un caballo, necesita un escudero, necesita una arma y necesita una doncella, y él la crea. Fijándose en Alonza Lorenzo, en esta muchacha que quizás él hubiera visto antes, le hubiera llamado la atención, o simplemente la tenía en la retina, Don Quijote fija su objeto amoroso, ¿de acuerdo? Pero la cosa se va a complicar. Se va a complicar mucho, ¿por qué? Porque Don Quijote, de facto, se va a enamorar de Dulcinea del Toboso. Pero se va a enamorar de Dulcinea del Toboso a sabiendas, en su fuero más interno, de que Dulcinea del Toboso no existe sino en su visión medieval o deformada de la realidad. Es decir, que en cierta medida él sabe que Dulcinea del Toboso depende de su mirada, ¿de acuerdo? De que Dulcinea del Toboso no puede existir, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir directamente con esto, o sea, saco el tema de Dulcinea, ¿no? que ya lo hablamos, para irnos al final de la novela, para irnos al final del segundo Quijote y intentar responder a por qué Don Quijote de la Mancha, esta pregunta también es de Juan Carlos Rodríguez, por qué Don Quijote de la Mancha es la historia de amor más triste jamás contada. Y es la historia de amor más triste jamás contada, partiendo de lo que acabo de decir, para empezar porque es imposible de partida. Es imposible porque Don Quijote está enamorado de alguien que él mismo ha creado.
Don Quijote está enamorado de alguien que no existe, ¿de acuerdo? Que existe solamente en su mirada medieval, feudalizante de la realidad. Y aquí llegamos al final. Don Quijote empieza a entrar en melancolía cuando intenta ver a Dulcinea del Toboso. Digamos que hay una escena en la que la ve pasar, o ve pasar al don San Lorenzo, y el propio Sancho, ya quijotizado, hace ver a su amo que ella es una señora, que va rodeada de damas cortesanas que la acompañan, pero Don Quijote empieza a darse cuenta, ¿no? O empieza, digamos, a contaminarse de la visión de Sancho, y él no lo ve. Dice: yo lo que he visto ha sido a una labriega, diciendo: yo no he visto a mi señora Dulcinea del Toboso, he visto una labriega. Y entonces Sancho le tiene que decir: estaría seguramente transformada, ¿no? O estaría bajo el encantamiento de algún brujo, de algún mago oscuro, de estos que son capaces de transformar la esencia y la apariencia, la correlación entre esencia y apariencia, y por lo tanto de un enemigo tuyo, ¿no? Don Quijote, digamos que accede, ¿no? a lo de Sancho, pero ya está empezando, ¿no? Está empezando a desencantarse un poquito. Cuando Don Quijote es derrotado en la playa de Barcelona, que por cierto abro un inciso, un dato muy curioso, y es que Don Quijote es derrotado en la playa de Barcelona y Cervantes se encuentra en Barcelona cuando publica su segundo Quijote. Intenta, como ya os comenté, intenta que el conde de Lemos le ayude económicamente, pero no tiene éxito, y de hecho Cervantes muere un año después, no llega ni un año después de la publicación del segundo Quijote, pobre y enfermo, ¿no? Y es curioso, pues, este espejo de que Don Quijote se ha derrotado en la playa de Barcelona y Cervantes se ha derrotado por la vida también en Barcelona. Disculpa un segundo. También en la playa de Barcelona. Don Quijote entra en una profunda melancolía. Pero la melancolía no es, o sea, la derrota sirve digamos, de bujía, sirve de potenciador de esa melancolía o de esa tristeza en la que va a entrar a Don Quijote. Pero Don Quijote en realidad se siente derrotado en su visión. Siente que la manera que él tiene de ver el mundo ya no es posible. Y el principal elemento por el que su visión de ver el mundo no es posible es la de Dulcinea del Toboso. Porque es imposible que él vea a Dulcinea del Toboso, y él lo sabe. Él lo sabe porque la ha tenido que crear para ser un caballero andante, pero de facto Dulcinea del Toboso no existe. Está enamorado de una sombra, está enamorado de una propia creación. El momento, están volviendo a la aldea, y en el camino hacia la aldea pues se encuentra Don Quijote. Hay momentos en los que vuelve a recuperar un poco hostigado, ¿no? Movido por Sancho, empieza a recuperar las ganas de volver a la aventura, o relativiza la derrota en ciertos momentos. Sin embargo, hay un momento en el que están entrando al pueblo, hay una riña entre dos muchachos del pueblo, porque uno le ha robado a otro unas perdices o una coneja, creo que era una coneja, y entonces uno grita al otro. Esto Sancho Panza y Quijote están pasando, y Don Quijote escucha: no la has de ver en todos los días de tu vida. Y entonces Don Quijote entra en una profunda melancolía. Ahí es donde entra en una profunda depresión. No la has de ver en todos los días de tu vida. Es posible que no haga una transposición entre la coneja y Dulcinea, y en la visión medieval, en la visión de Don Quijote,
Dulcinea haya sido convertido en conejo, o digamos que ese sea el momento en el que toma conciencia de que su amor por Dulcinea es imposible. Nunca se puede producir. Y qué mayor melancolía, qué mayor tristeza que la que produce un amor que en su propio origen, en su propia forma de ser, es total y absolutamente imposible. A partir de aquí, Don Quijote llega al pueblo, entra en una profunda depresión, en una profunda melancolía, termina en su cama, recupera su cordura, que en realidad no es sino abandona su arma de caballero, abandona la aventura, porque ya no tiene fuerzas para seguir. Ya no quiere seguir. Y se entrega a la muerte ante la absoluta tristeza de Sancho, que como ya hemos dicho, quiere volver a recuperar el pulso de la aventura, que ya ha perdido totalmente Don Quijote, precisamente por el amor de Dulcinea. Por eso podemos responder a que esta es una visión que no se suele dar, ¿no? Pero para que tengáis otra visión del Quijote, que Don Quijote de la Mancha es una de las historias de amor más tristes jamás contadas, porque es la historia de amor de un hombre que se enamora de algo que es absolutamente imposible en su misma concepción. Es decir, en ningún momento de la historia amorosa se pueden albergar esperanzas por el simple hecho de que Dulcinea del Toboso solo existe en la forma de mirar que tiene Don Quijote el mundo. En la forma de mirar que tiene Don Quijote el mundo. Por lo tanto, es imposible que en un mundo que ha cambiado, en un mundo que ya no juega o ya no se rige por las reglas de Don Quijote, es imposible que ese amor se pueda llegar a siquiera encontrar, ni siquiera encontrar idealmente hablando, visualmente hablando. Es totalmente imposible. Y después de estas dos cuestiones sencillas, me gustaría terminar con una anécdota de Dostoyevsky. Dostoyevsky, por si quien no lo conozca, es uno de los narradores más importantes de la historia de la literatura universal y de la literatura rusa, por supuesto, ¿no? Es un escritor realista y en una de sus obras Dostoyevsky dice lo siguiente: si mañana nos llamara Dios y nos pidiera una muestra de que hemos entendido lo que supone la existencia, de que hemos entendido lo que supone la vida en todos nuestros largos años aquí en la Tierra, yo le daría Don Quijote de la Mancha y con eso bastaría, ¿vale? Porque para Dostoyevsky el Quijote entiende o entiende explorando los mecanismos de la ficción en realidad cuáles son los mecanismos con los que nosotros nos construimos o cuáles son los mecanismos con los que se desarrolla o se desenvuelve el propio alma humana. Y con esto me despido de vosotros, así que os mando un saludo muy fuerte, espero que lo llevéis muy bien y os veré a las caras pronto por Skype, espero. No os preocupéis demasiado por el examen o por la prueba, porque ya os aseguro que no os iré a pillar. Si habéis ido siguiendo las explicaciones y habéis ido haciendo los comentarios, no creo que tengáis demasiado problema. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo y espero que todo vaya excelente.